Bienvenidos al video de las preguntas de exégesis del examen de Efesios. La evaluación de cada curso de Moclam tiene dos partes, el examen y el ensayo. El examen vale 70 puntos y el ensayo vale 30 puntos para un total de 100 puntos. Es necesario aprobar los dos para aprobar el curso. En este video nos enfocamos en el examen. El examen dura 90 minutos y se puede darlo en papel o online y se puede usar una Biblia si no es una Biblia de estudios. El examen tiene dos secciones. La primera sección tiene 50 preguntas de selección múltiple. Le recomendamos que pase solo un minuto en cada de estas preguntas. La segunda sección son las preguntas de exégesis. Va a tener 4 pasajes de Efesios y tiene que describir 3 cosas para cada uno. Ubique el versículo en el esquema de Efesios, resuma los versículos con referencia a su contexto bíblico inmediato, explique por qué los versículos son importantes para la carta de Efesios. Vamos a practicar con Efesios 3, versículos 2 al 3. Efesios 3, 2 al 3 dice: Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dado para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito previamente. La primera tarea es ubique los versículos en el esquema de Efesios. Como aprendimos en la primera unidad del curso, Efesios tiene 2 mitades. De las 2 mitades de la carta, Efesios 3, 2 al 3 está en la primera mitad, capítulos 1 al 3, que se tratan de la verdad teológica acerca de Cristo y de nosotros. Y el pasaje está en la sección en la que Pablo habla de su ministerio. La segunda tarea es resumir el versículo con referencia a su contexto bíblico inmediato. Los errores más comunes salen de olvidar su contexto bíblico inmediato, que significa su conexión con el bloque de texto alrededor del pasaje. Mirando en nuestras Biblias, vemos que Efesios 3, 2 al 3 es parte de una sección de 1 al 7 en la Reina Valera 60 o 1 al 6 en el NBE. Sigue la versión que tiene, que explica el tema del ministerio, que Pablo introduce en nuestros versículos, antes de desarrollarlo en el resto del capítulo. Entonces, para esta tarea es importante resumir esta sección con un énfasis en el tema de este misterio. Finalmente, tarea 3. Explicar por qué el versículo es importante para la carta de Efesios. Al ver la cantidad de líneas o letras posibles en el examen online, esta tarea es lo más importante. Tiene que mostrar cómo un versículo en capítulo 3 contribuye al mensaje de todos los 6 capítulos de la carta. Ahora vamos a ver ejemplos concretos, una fuerte y después un débil, para que vea cómo hacerlas claramente. Primero, la respuesta fuerte. Tarea 1. Ubique los versículos en el esquema de Efesios. Efesios 3, 2 al 3 se encuentra en la primera mitad de la carta, los capítulos 1 al 3, que trata de la verdad teológica acerca de Cristo y de nosotros. Estos versículos vienen al principio de la sección que habla de los propósitos de Dios en la tierra y en el cielo. Efesios 3, 1 al 21. ¿Por qué es bueno? 2 razones. Razón 1. Identifica la división principal que existe en Efesios. Capítulos 1 al 3 y 4 al 6. Y el tema de la parte relevante cuanto a Efesios 3, 2 al 3. Razón 2. Dice el tema de los versículos alrededor de este versículo. Tarea 2. Resume el versículo con referencia a su contexto bíblico inmediato. Pablo desvía de su oración del versículo 1 para hablar de su ministerio. En su conversión, Hechos 9, Dios le dio la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles. Esto es el misterio. Es decir, el misterio es la unión de los creyentes gentiles y los judíos en Cristo. El versículo 6. 3 aspectos que deberíamos resaltar. Tomo en cuenta lo que viene antes y después del versículo para explicar el versículo mismo. Define el término clave, el misterio. Y un aspecto muy fuerte,
se refiere a otro pasaje que nos ayuda a entender el contexto histórico de estos versículos. Hechos 9. Tarea 3. Explique por qué los versículos son importantes para la carta de Efesios. Efesios 3, 2-3 es importante para la carta de Efesios porque explica la verdad teológica acerca de Cristo y nosotros. En el caso de Efesios 3, 2-3, enfatiza el papel de Pablo de predicar el Evangelio a los gentiles. También aclara el propósito de Dios a unir a los creyentes gentiles y judíos en Cristo. Efesios 3, 2-3 ayuda al lector a confiar en las palabras de Pablo por su autoridad dada por Dios para predicar el Evangelio. Observamos cómo este estudiante explica cómo estos versículos contribuyen al tema importante de la carta, la verdad teológica acerca de Cristo y nosotros, y cómo comenta en la contribución del versículo al tema del capítulo, los propósitos de Dios en la tierra y en el cielo. Efesios 3, 1-21. Examinemos una respuesta débil para contrastar. Al fin del video, presentamos las dos juntos para comparar. Tarea 1. Ubique los versículos en el esquema de Efesios. Estos versículos vienen al principio del capítulo 3 de Efesios. Pablo empieza a orar en el versículo 1, sin embargo se desvía de su oración para hablar del misterio que Dios le encomendó. Este estudiante solo repite la cita bíblica, en lugar de ubicarla en la carta. Otra debilidad es que no hace referencia a las dos partes principales de Efesios, ni la sección correspondiente a Efesios 3, 2-3. Tarea 2. Resuma los versículos con referencia a su contexto bíblico inmediato. Dios dio a Pablo la responsabilidad de predicar el misterio a los gentiles. ¿De verdad? ¿Eso es todo? Ok. Obviamente es demasiado breve y no define el misterio. Y no se refiere al pasaje alrededor de Efesios 3, 2-3. Tarea 3. Explique por qué los versículos son importantes para la carta de Efesios. Pablo es un ejemplo para los creyentes hoy en día. Aquí nos da un modelo para utilizar en el evangelismo, tomando su conversión como un mandato a llevar el evangelio a los más lejanos al reino. Primera debilidad. Empieza a hablar de una aplicación para nosotros hoy en día cuando la tarea pide la importancia de los versículos dentro de la carta misma. Es un deseo natural, pero es importante responder a lo que pide la pregunta. De todos modos, hay que entender lo que quiere decir Pablo antes de aplicarlo a nosotros. Segunda debilidad. No tome en cuenta los temas principales de la carta y cómo estos versículos contribuyen a ellos. Ahora, en la pantalla son dos respuestas, la fuerte a la izquierda, la débil a la derecha. Compare los dos para ver las diferencias. Para practicar, abra dos pasajes antes del fin del video.